Hola, hoy Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Pedro Páramo, una de las novelas mexicanas más conocidas en el mundo, tal vez la más estudiada, eh, para gente del tamaño de García Márquez o Borges, tal vez la mejor novela mexicana y para Borges en especial, una de las mejores novelas de la literatura mundial y de todos los tiempos. De ese tamaño era Juan Rulfo, de ese tamaño es Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela de lo rural mexicano. Para más detalle, está ubicada en un Comala ficticio, pero que está basado en un pueblo real. En México existe un pueblo, al menos un pueblo que se llama Comala, que es de donde era el autor, de esa zona era Juan Rulfo, en Comala, entre Jalisco y Colima, y ahí ubica Rulfo la historia de Pedro Páramo. Comala es un pueblo que, desde mi punto de vista, simboliza a México en más de un sentido. Dentro de la obra, Comala es un lugar en donde hace tanto calor que cuando los muertos llegan al infierno se regresan a Comala por su cobija. La historia nos la cuentan varias voces, principalmente dos. El primero, quien nos empieza a contar la historia, es Juan Preciado, un tipo que dice que fue a Comala porque le contaron que allí vivía su padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo es un personaje arquetípico. Pedro Páramo es el padre. Y la novela es una novela, entre otras muchas cosas y entre muchas interpretaciones que se le pueden dar y que se le han dado porque se han escrito ríos de tinta sobre Pedro Páramo y se han hecho estudios académicos muy concienzudos, muy profundos, que a veces hacen que a uno le dé miedo referirse a ella como simple lector, pero yo pienso que es precisamente así, como lector, como hay que acercarse a ella. A veces los grandes clásicos nos dan miedo por todo lo que nos han contado de sus profundidades y de los estudios académicos y de todo lo que se ha escrito de ellas. Bueno, sí, es cierto, los clásicos y las clásicas, las novelas clásicas, los libros clásicos, eh, pues tienen eso, son analizados siempre, son reinterpretados siempre y a veces apabullan un poco simplemente por todo eso que se dice de ellos, pero hay que leerlos. Y a veces a algunos nos gustan, a algunos no les gustan. Se vuelven clásicos porque todavía tienen algo que decir, eso es lo que mucha gente dice. Los clásicos lo son porque al paso del tiempo siguen teniendo que decir. Toda esta profundidad de Pedro Páramo hace que a veces a uno le dé miedo acercarse a ella como lector o como recomendador también. ¿Qué puedo yo decir de Pedro Páramo si ya Borges dijo lo que dijo? ¿Qué puedo yo decir de Pedro Páramo si se hacen tesis sobre este libro? Bueno, pues puedo decir lo que puede decir un lector. Uno, que me encantó. Desde la primera vez que lo leí, me encantó Pedro Páramo y lo he leído ya varias veces. Es una de las pocas cosas a las que regreso y vuelvo a leer y vuelvo a encontrarle y vuelvo a disfrutarlo y me vuelve a dar una mezcla de emociones, vuelvo a sentir muchas cosas y encuentro algo más. En Pedro Páramo decía, la historia nos la empieza a contar Juan Preciado que va en busca de su padre. Los mexicanos siempre andamos en busca del padre. Puede ser que las historias individuales no, pero el mexicano tiene eso, que busca un padre. Para mí, Juan Preciado es México. Un México que siempre está buscando al padre. Un México cuya identidad no está acabada
pero no solo porque todas las identidades se construyen paso a paso y a lo largo de todo el tiempo, sino porque no conoce a su padre o no reconoce a su padre o no ha perdonado a su padre o su padre no lo ha perdonado a él. Un México que anda siempre en busca del padre, en busca de un padre idealizado como lo peor, pero al que de todos modos se quiere buscar. Porque Juan Preciado, como México a veces, parece necesitar esa figura dura, fuerte, caciquil, capaz de violar todos los valores, pero dar seguridad, capaz de mentir, de robar, de abusar del poder, de querer cada vez más, de aglutinar todo el machismo, todo lo peor, pero que daría seguridad de estar cerca de él. Juan Preciado, para mí, nos ha heredado ese síndrome. O Juan Rulfo se dio cuenta. Juan Rulfo, además de contarnos una gran historia desde esas muchas voces y de plantearnos eh, rompecabezas como lector, de no hacernos una lectura fácil, es una lectura breve en cuanto a volumen, ya lo dije, pero no es una lectura fácil en cuanto a que nos cuente un chistecito o una anécdota simple, lineal, no. Hay que comprometerse como lector, eso es cierto. Hay que dejarse llevar y hay que reconocer a veces que tiene uno que regresarse unas cuantas páginas para retomar la historia. Pedro Páramo, decía yo, es un personaje arquetípico, también Juan Preciado y todos los demás. Miguel Páramo también es otro personaje arquetípico, el que hereda todo el poder y todas las malas maneras y todo el machismo y todo lo abusivo de su padre, que también abusó de su madre. Herencia ante la cual de pronto no sabe qué hacer y se desborda y se pierde a sí mismo. En esta búsqueda del padre, al inicio de la historia, Juan Preciado encuentra a alguien en el camino que le confirma que va hacia Comala, que está en el camino hacia Comala. Y Juan Preciado le pregunta a su interlocutor cómo es Pedro Páramo. A lo que éste responde, Pedro Páramo es un rencor vivo. Y Juan Preciado va en busca de Pedro Páramo, va en busca de su padre, quiere encontrar a su padre para que le restituya todo lo que su madre le dijo que le debía su padre. Juan Preciado es un hijo del abuso, que no tiene padre, que busca un padre, que busca a Pedro Páramo, que es un rencor vivo. Ese es el síndrome de Juan Preciado. Y finalmente, si lo encuentra o no lo encuentra, eso no se los voy a decir. Hay que leerlo. Y yo pienso que Pedro Páramo tendríamos que leerlo varias veces los mexicanos. Y yo pienso que además de representarnos al nivel de la literatura en el exterior, pienso que en Pedro Páramo los mexicanos estamos representados en más de una forma, en más de un sentido, aquí adentro de estas páginas. Como ya decía yo, para mí Comala es de cierto modo México, pero también Juan Preciado es de cierto modo México, y también Pedro Páramo, pero más puntualmente Juan Preciado es México por esa búsqueda constante del padre, porque se siente tan perdido que necesita una mano autoritaria, una mano ruda, una mano que le ordene cómo vivir para que su vida se ordene. O eso cree él, porque en realidad todo aquello que toca a Pedro Páramo se vuelve un desastre. Y habrá que ver en qué termina Juan Preciado en esa búsqueda. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hay cientos de ediciones. Yo tengo esta que ya tiene sus ayeres. Yo pienso que los mexicanos deberíamos de leer
no solo una, sino varias veces Pedro Páramo para irnos quitando el síndrome de Juan Preciado y dejar de estar buscando a un padre idealizado en figuras que no solo no lo son, sino que saben perfectamente que se aprovechan de esa búsqueda. Pedro Páramo de Juan Rulfo en el Fondo de Cultura Económica desde el principio, desde su primera edición. Hay muchas. Es un libro que hay que leer y releer y releer y releer.